Muy buenos días, amables televidentes. A la misma hora, de 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, para llevarles noticias nacionales e internacionales de interés, para que estén debidamente informados y en algunos casos orientados en función de nuestro parecer sobre los acontecimientos nacionales e internacionales. Hoy es jueves 4 de octubre, antesala del fin de semana. La temperatura está cambiando un poco, ya se siente por lo menos, digo, mientras uno viene en el carro, viene con aire, pero ya cuando uno sale para entrar hacia el canal ya siente una brisita que no se sentía durante todo este periodo, este verano, que ya concluye dentro de unos días. En el día de ayer estaba previsto, o los organismos de seguridad del Estado habían detectado, de que los transportistas de combustibles, especialmente de gas, estaban dispuestos a cerrar las vías que conducen a los frentes de la Refinería Nacional de Petróleo, diríamos que al verse sorprendidos, de acuerdo a lo que dice esta nota del periódico El Día, entonces dejaron sin efecto la decisión que habían tomado de protestar por la decisión que tomó el gobierno el año pasado de eliminar un diferencial en el flete del transporte de GLP, que era perjudicial para el fisco, ya que el fisco, por ese diferencial que era 4 veces a real, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, determinaba de que el gobierno dejara de recibir unos 3.000 millones de pesos por ese concepto. Dijo el ministro de Hacienda de que esa decisión no se va a echar hacia atrás, de que no hay ninguna posibilidad de que esta decisión se eche hacia atrás, porque ya en lo que va de año, al cierre del mes de septiembre, se habían recibido 5.900 millones de pesos por ese concepto. Se proyectaron que se vayan a recibir unos 7.000 millones de pesos hacia el año, hasta el cierre de año, y que para el año que viene se recaude una suma similar. El ministro de Hacienda dijo que está de acuerdo con que las estaciones de combustibles de gasolina también pueda vender gas licuado de petróleo, al igual de lo que había dicho el ministro de Economía. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo que se opone a que se modifique la ley 112.00 para reducir los impuestos a los combustibles hasta tanto aparezca otra figura jurídica, vamos a decir otra figura impositiva, que permita compensar lo que se deja de recibir por el concepto de impuesto a los combustibles, que, como hemos dicho en el transcurso de la semana, rondan alrededor de entre 45 y 50 mil millones de pesos al año, una suma grande. Es decir, si usted reduce los impuestos a los combustibles a la mitad, diríamos que se dejarían recibir unos 22.000, 23.000, 20.000 millones de pesos, de donde a qué se le va a echar mano para recaudar otra suma similar. Vamos a ver lo que pasa. Los transportistas prácticamente en todo el país siguen protestando por el tema del precio de los combustibles, de que le está afectando en su modelo de negocio, como decimos los economistas. Es decir, usted ve con uno a Trifulca en San Pedro de Macorís. Fueron apresados 2 de los choferes que participaron en esa trifulca en el día antes de ayer. La mayoría de las rutas de transporte han aumentado entre 5 y 10 pesos el transporte en lo que es el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Las rutas que van de aquí a Los Alcarrizos, la mayoría han subido 10 pesos al precio del transporte. En el día de ayer, los estudiantes, los líderes estudiantiles de la Universidad Autónoma de Santo Domingo dijeron que iban a partir hacia el Intran, hacia el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, para exigirle que se busque un consenso que permita dejar sin efecto el aumento del precio de 5 y 10 pesos en el transporte de pasajeros que está afectando a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ellos sugirieron, sino que en caso contrario se les dé a ellos, creo que fue lo que leí, un subsidio equivalente al 50% del precio del transporte de pasajeros. ¿Usted se imagina una medida así? No hay forma de administrarla.
Fíjese lo difícil que es focalizar lo que es el subsidio que se le da a los choferes en lo que es el bono gas, que por ahí se cuelan mucho. Por ahí se cuelan mucho que realmente no lo necesitan o se documentan como choferes de transporte público, realmente no lo son, pero se benefician por este concepto que significa unos 3.420 pesos al mes por unidades del transporte que utilizan GLP para transporte de pasajeros, que los transportistas, los sindicalistas del transporte están pidiendo que se le lleve este subsidio a 5.000 pesos. El, el tema del petróleo va a seguir siendo un dolor de cabeza, un tema de discusión por muchos días, por varios días más, porque todo parece indicar que ahora cuando se endurezcan, se sigan endureciendo las sanciones de Estados Unidos a Irán, esto va a provocar de que Irán no pueda vender petróleo en el mercado internacional. Si eso produce un efecto de reducción en la oferta, entonces esto está catapultando los precios del petróleo hacia arriba, que está el West Texas, que es el que utilizamos de referencia, por encima de $75 el barril. Y fíjese que para el presupuesto del año 2018, el presupuesto general de la Nación del año 2018, se estableció que el promedio del precio del petróleo sería unos $49.20, está a 75,40. Pero en el presupuesto general de la Nación para el año que viene se está contemplando un precio del barril de petróleo de $69.90, y casi $63 el barril, pero el día de hoy está a 75. Es decir que mientras el barril se comporte, el precio del barril por encima del que se prevé en el presupuesto o por encima del que había prevalecido hasta el cierre del año 2016, entonces eso significa más presión sobre las finanzas públicas por el tema del subsidio al sector eléctrico. Eso ya Rubén Bichara ha dicho varias veces, de que solamente como consecuencia del aumento del precio del barril del petróleo, el subsidio al sector eléctrico será el doble de lo que se contempló en el presupuesto general de la Nación. Para el año que viene ya se están contemplando $500 millones. Si el precio del barril es superior a ese promedio de $69.90, pues entonces habrá que buscar más dinero para el subsidio al sector eléctrico. Pero también significa mayor presión sobre la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque entonces el aumento de la factura petrolera, es decir, solamente en el cierre del primer semestre del año, la factura petrolera fue $500 millones, superior a lo que había sido en el primer semestre del año pasado. Si sigue subiendo el precio del petróleo, entonces la factura petrolera pudiese ser mucho mayor. En el primer semestre del año, contrario al primer semestre del año pasado, la cuenta corriente de balanza de pago cerró este año con un déficit de $141 millones después de haber cerrado con un saldo positivo, bajito pero positivo, en el primer semestre del año pasado. Si no hubiese sido porque las remesas se han mantenido creciendo de manera sostenida y que también el turismo ha tenido muy buenos 2 o 3 años con ingresos superiores a los $6.000 millones, las presiones cambiarias hubieran sido mucho mayor, porque el comportamiento de la tasa de cambio se ha mantenido dentro del rango de devaluación anual de más o menos entre 3 y un 4%. Y se ha debido sobre todo a este comportamiento favorable de estas dos variables, del turismo, de las remesas y también de la inversión extranjera directa. Pero lo que se espera, si todas las proyecciones coinciden, es que habrá mayores presiones sobre el tema de divisas, porque el precio del petróleo, de acuerdo a la agencia internacional de calificación Bloomberg, pudiese regresar al precio de $100 el barril como estuvo en los mercados internacionales hasta el mes de noviembre del año 2014, momento a partir del cual empezó a bajar y llegó a situarse hasta $26 el barril en enero del 2016. No nos beneficiamos de esa reducción del precio del petróleo hasta hace unos meses, sobre todo hasta finales
del año pasado, porque el ahorro en la factura, en el subsidio y en la factura que significó, factura petrolera, que significó la reducción del precio del petróleo, y se redujo en la reducción del precio del kilovatio hora de la energía, que de hecho está subsidiado, porque desde el año 2011 el Fondo Monetario Internacional había estado sugiriendo de que se modificase la tarifa del sector eléctrico. Yo recuerdo que antes de subir el precio del petróleo, el Fondo Monetario Internacional planteaba en sus comunicados que emite cada vez que visita el país, de que se hiciera un aumento de un 19%. Eso fue antes de que el precio del petróleo llegara a los niveles de hoy, que se hiciera un aumento en dos momentos por un 19%. El primero un 11%, después un 8%. En todo momento el gobierno se negó, no lo ha hecho, entonces prefirió seguir subsidiando al sector eléctrico para evitar que el precio suba. Ahora tendremos a las plantas catalinas en funcionamiento a partir del mes de diciembre. 40 megas entraría en esa fecha, entraría ya a todo dar en el mes de febrero, de acuerdo a lo que dijo el administrador de la Punta Catalina, de las plantas de Acabor Punta Catalina. Ya estaría a prueba la primera, que serían unos 320 megas, 310 megas, porque son 120 entre las dos, el total que entraría al mercado no sería eso, pero lo que espera el gobierno es que ya a partir del primer trimestre del año, y se hablaba que esto contribuiría a reducir el precio del kilovatio hora, porque producirían, claro está, a un precio menor, porque en vez de funcionar con petróleo, funcionaría con carbón mineral, que es mucho más barato. Y dice el ministro de Hacienda de que en el presupuesto se había contemplado, diríamos, ir reservando el dinero que se utilizaría para el encendido de las empresas a carbón Punta Catalina. Pero precisamente en esta semana el Congreso, la Cámara de Diputados, aprobó un préstamo para apoyo presupuestario de 300 millones de dólares entre el gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo, que uno supone que esos 300 millones de dólares son los que van a servir para financiar los 336 millones de dólares que se comprometió el gobierno a entregarle al consorcio, o sea, a las tres empresas, Tecnimont, Odebrecht, Grupo Estrella, que trabajan en la terminación de las puntas a Catalina para continuar trabajando e impedir que se paralice la ejecución de esta obra, en lo que una corte de Estados Unidos decide a quién darle ganancia de causa por la demanda que le tiene Odebrecht al gobierno dominicano de que se le entregue 705 millones de dólares, 708 millones de dólares para poder terminar las plantas a carbón Punta Catalina. Y en el día de ayer, la embajadora de los Estados Unidos en el país estuvo bastante activa, porque giró una visita al presidente de la República. La nota de prensa que salió de Palacio solo dice de que en esa reunión privada entre el presidente de la República y la embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein, se tocaron temas de interés común para ambas naciones, República Dominicana y Estados Unidos, pero no se dijo absolutamente más nada. Cada vez que un funcionario de alto nivel de los Estados Unidos, como es en este caso la embajadora de los Estados Unidos, hace una visita a Palacio, en este caso el presidente de la República, siempre surgen algún tipo de especulaciones. Hasta ahora no se ha especulado absolutamente nada de los temas tratados. En el ambiente no hay como una situación que pueda llevar a pensar a uno, mira, se fue a presionar al presidente de la República por este motivo. No, parece ser que sería una visita de cortesía. Lo que pasa es que fue muy rápido, porque no hace 2 o 3 semanas de que la embajadora de Estados Unidos presentó sus cartas credenciales, tuvo que irse inmediatamente a los Estados Unidos, porque fue llamada por el tema de la firma de las relaciones diplomáticas de República Dominicana y Estados Unidos, y República Dominicana, y el rompimiento de las relaciones entre República Dominicana y Taiwán. Después regresó, también así mismo, no hace 2 semanas, se reunió con el presidente. Bueno, ya
antes de 15 días vuelve a reunirse con el presidente de la República, Danilo Medina. Lo único que ha salido en los medios de comunicación es que el Departamento de Estado de Estados Unidos sigue vigilando este tema de las relaciones de China con varios países de la región, entre ellos República Dominicana, El Salvador y Panamá. Pero la embajadora de Estados Unidos también celebró en el día de ayer una reunión con 5 directores de medios de comunicación. Creo que el único medio impreso que no estuvo fue el periódico Hoy, a menos que no sea que la nota que leí digital anoche no mencionara al director del periódico Hoy, pero estuvieron, de acuerdo con la nota, el director del Caribe, el director del Listín Diario, el director del periódico El Día, José P. Monegro, Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre y de otros impresos. O sea, la señora embajadora Robin Bernstein está, diríamos, aplatanándose y hablando de lo que piensa hacer, de lo que sería su papel en la República Dominicana como embajadora. Yo recuerdo que cuando ella fue sometida a evaluación por el Senado de los Estados Unidos, decía que venía a la República Dominicana. En ese momento causó mucho escozor, porque dijo que venía al país y que se empeñaría en defender los derechos de los inmigrantes. Y claro está, en República Dominicana, cuando usted habla de problemas de inmigrantes, usted solamente habla del caso haitiano. Aquí puede haber ciudadanos de cualquier otro país del mundo, quizás haciendo algo peor que lo que hacen los haitianos, porque aquí hay, claro está, no la misma cantidad de personas, pero aquí a veces se descubre que somos refugios de muchos delincuentes internacionales que vienen y se refugian en el país, pero eso no tiene ningún tipo de problema, porque para los dominicanos, incluyendo siempre las autoridades, el problema migratorio es un problema de los haitianos. O sea, que aunque digan, mira, vamos a resolver el problema, vamos a defender los derechos de los inmigrantes, no, en este caso sería defender los derechos de los haitianos, por eso causó mucho coso, pero después ella como que recogió un poco sus palabras y hace 3 meses que está aquí haciendo su trabajo. Esperemos a ver qué dicen los días por venir de cuáles van a ser los temas centrales de la agenda de trabajo de la señora Bernstein. En el ámbito político, el día de ayer no dejó de estar un poco caliente. La corriente institucional del Partido de la Liberación Dominicana, CIPEL por sus siglas, depositó ayer un recurso ante el Tribunal Superior Electoral en el que solicita a este órgano de que ordene a la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana a celebrar el 9º Congreso de esa organización política que, de acuerdo con esta corriente, ya pasó la fecha, el tiempo que debía celebrarse este Congreso en el que se eligen todos los dirigentes. Creo que la misma dirigencia ya llevará unos 20 años ocupando la misma posición, porque cada vez que se ha hecho un Congreso elector, generalmente para las candidaturas presidenciales y congresuales, se ha tomado la decisión de dejar por un periodo adicional las actuales autoridades. Creo que Reinaldo Paredes debe tener cerca de 20 años, al igual que el presidente Leonel Fernández como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Esta corriente institucionalista del Partido de la Liberación Dominicana, entre otros, la cabezan Melanio Paredes, quien fuera ministro de Educación y director del Infotec, entre otras posiciones dentro del gobierno del PLD, y también Abreu Collado. Hay varios Abreu Collado, entre ellos uno economista, pero no recuerdo el nombre, pero es Abreu Collado, un dirigente del PLD, que también habla de que debe celebrarse este Congreso, de que ya la alta dirigencia política del PLD no se reúne. No se reúne, solamente se levanta a reunir el comité político, y fíjese que a veces se pasa más de un mes para que la comisión política del PLD se reúna. Hay una fuerte pugna entre el presidente de la República, Danilo Medina, y el presidente Leonel Fernández en torno al método que se va a utilizar para la celebración de las elecciones internas, de la convención interna
para seleccionar la candidatura presidencial hacia el 2020 y también las otras candidaturas. El presidente Leonel Fernández, hasta el último minuto antes de aprobarse la ley de partidos y agrupaciones políticas, propugnó y propugna porque la convención se haga con un padrón cerrado, es decir, con el padrón de militantes que tiene ese partido, mientras que el presidente de la República, Danilo Medina, propugna porque las convenciones del PLD y la convención de los partidos se celebren con un padrón abierto, incluso que estas fueran de carácter simultáneo y que sean organizadas por la Junta Central Electoral. El PLD decidió celebrar para el mes de noviembre la decisión que se va a tomar en torno a este tema, ya que el día 5 de diciembre o el día 7 vence el plazo otorgado por la Junta Central Electoral para que los partidos políticos decidan cuál es el método que van a utilizar en sus convenciones internas, si con padrón abierto o con padrón cerrado, porque la Junta Central Electoral necesita tiempo para organizar las elecciones, las convenciones. Claro está, lo que le provocaría mayor trabajo y mayor tensión serían las convenciones de los principales partidos, los principales grandes partidos, es decir, el PLD, el PRM, el PRD y el Partido Reformista. Las otras agrupaciones son partidos un poco más pequeños y es más fácil que estos puedan celebrar su convención. Y como no hay una obligatoriedad de cuál es el método, muchos de estos pueden decir, vamos a hacer una convención de delegados. Y conseguir una convención de delegados es mucho más fácil de administrar que votaciones abiertas a nivel nacional en los mismos órganos, en los mismos espacios donde la Junta Central Electoral celebra las elecciones nacionales. Así que esta instancia que ha depositado la corriente institucional del Partido de la Liberación Dominicana para que el Tribunal Superior Electoral ordene la celebración del 9º Congreso, lo que le hace es echarle una chispita, porque esta corriente no es tan fuerte, parece, como para provocar o para agravar, diríamos, la crisis interna que tiene ese partido, si puede hablarse de una crisis o la disputa interna que tiene ese partido, nada más y nada menos que entre el presidente Danilo Medina, 2 ejercicios corridos, y el expresidente de la República también, Leonel Fernández, 3 periodos de presidente, uno de ellos con una interrupción de 4 años. Siguiendo en el ámbito político, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, dijo en el día de ayer que existen suficientes recursos para aumentar el sueldo de los empleados públicos. Textualmente dijo Luis Abinader: cuando me dicen que de presidir el próximo gobierno tendría que aplicar un plan de austeridad por los tantos compromisos que recibirá la administración pública, respondo que de lo que se trata es de realizar un reordenamiento general de la economía que mejore la calidad del gasto público y elimine una gran cantidad de recursos que se pierden en el despilfarro o por el despilfarro. Esto lo dijo en el día de ayer, porque siempre que se presenta el presupuesto general de la Nación, se habla del aumento de sueldo para los empleados públicos. Claro está, cuando se habla de aumento para los empleados del sector público, no se está hablando de los altos cargos. En el sector público, los altos cargos tienen salarios más o menos competitivos con los del sector privado y en muchos casos mucho más elevados que ejecutivos del sector privado, sino que se refiere a los salarios de los empleados de menor rango dentro del Estado. Fíjese que mientras el salario mínimo para el sector privado no sectorizado es de 15.447 millones de pesos al mes, el salario mínimo en el sector público es 5.800 pesos. Es decir, prácticamente un 35% de lo que es para el sector privado. Por ese salario solamente lo gana el personal de más bajo nivel del sector público y también los pensionados, porque en el sector público recuérdense que no se hace ajuste por inflación cuando usted lo pensiona. Usted lo pensionan, ese va a ser su pensión para el resto de su vida, excepto
el caso de los maestros, que se le viene haciendo un ajuste en sus pensiones, en sus salarios, después que se está destinando el 4% del PIB para el sector educativo, y también excepto aquellos que tienen pensiones de las entidades descentralizadas, en algunos casos las que manejan recursos propios, que entonces sí hacen un ajuste por inflación a su personal, incluyendo los pensionados. Pero esto no ocurre en los pensionados del gobierno central. Yo conozco gente que tiene una pensión de 25,000 pesos. ¿Desde cuándo? Desde hace 20 años. En 20 años, ¿cuánto ha aumentado el costo de la canasta básica para un ciudadano que recibe esa cantidad para sobrevivir? Esos son esos 25. Ni siquiera en estos años que disputamos inflaciones por debajo del 2%, se hizo un ajuste en el salario de los pensionados, ni se espera que se haga, porque del sector público, pensionados del sector público nos referimos, ni se espera que se haga, ya que en el presupuesto general de la Nación para el año 2019 tampoco se contempló un aumento de salario para los pensionados del sector público, ni tampoco se contempló un aumento de salario para los empleados del sector público. Otro político que estuvo activo en el día de ayer fue Hipólito Mejía. Hipólito Mejía giró una visita a Crazy Design. Crazy Design es un rapero dominicano joven. Dice el presidente, después de reunirse, esto es lo que dice por su cuenta de Twitter: en la vida, dice el expresidente Hipólito Mejía, logré progresar gracias al trabajo arduo en el sector agrícola. Crazy Design lo hizo a través de la música y su gran talento. Muy grato conversar contigo sobre tu interesante y ejemplar trayectoria de éxito. Posteó en su cuenta de Twitter: llegó papá. Este contenido también fue compartido en Instagram. Retornando al tema que tiene que ver con combustible, hay que decir, miren, los apagones. Había dicho Rubén Bichara de que los apagones, la etapa dentro de esta crisis que tenemos en el sector eléctrico ahora con el tema del suministro de energía, que la peor etapa sería entre el 8 de octubre y el día 15 de octubre. Y eso que no se había hablado de que ya lo que le dijo el presidente AES Andrés al presidente de la República allá en Nueva York, de que ya la AES Andrés estaba inyectando 120 megas al mercado y que iba a inyectar otros 100 antes del mes de diciembre. Sí, después que Rubén Bichara dijo que la peor etapa dentro de esta crisis en el suministro del sector de energía por la salida de las plantas Andrés y otras plantas, la planta Barahona, sería del 8 de octubre al 15, después de eso, vino la buena noticia de que AES Andrés, el presidente AES Andrés, le dijo en una reunión al presidente de la República allá en los Estados, en Nueva York, cuando el presidente fue al desayuno de la ONU, le dijo: mire, ya entraron al mercado 100 megas, 120 megas, y otros 100 entrarán al mercado antes de diciembre, y en el febrero estará AES Andrés inyectando 300 megas. Miren, no obstante esos 100, los apagones están a la hora del día. No solamente en muchas partes del resto del país, no solamente en los llamados sectores carenciales, sino en sectores de 24 horas, los apagones que se están recibiendo son prolongados. Los apagones en el polígono central del Distrito Nacional son prolongados de más de 8 horas. Si eso es el presagio, el preludio de lo que será a partir del día 8, porque hoy estamos a 4. A 8 estaremos el lunes. Si desde ya los apagones superan en promedio 4 y 5 horas en el caso del polígono central del Distrito Nacional, entonces lo que se espera no será poca cosa en términos de lo que son estos apagones que en algunos casos se han denunciado de hasta 12 horas un día. Es un apagón de 12 horas al día, no lo soporta ningún inversor. Si usted tiene un inversor que le prende la nevera, pero una planta también sufre, y eso es un costo adicional para usted.
pero también el que ni tiene una planta de emergencia o un inversor y no puede refrigerar los alimentos, si fue al supermercado, muchos de esos alimentos y embutidos entonces se dañan. Si fuese el caso de un salón de belleza, entonces verá incrementado sus costos o no podrá brindar sus servicios. Es decir, de que en esta era de la tecnología de la información, la verdad que los apagones son un verdadero dolor de cabeza. Esperemos que se cumplan todas estas promesas que han estado circulando. En primer lugar, que AES Andrés resuelve el problema antes del mes de febrero. Es decir, que a estos 100 inyecte los otros 100 que prometió para el mes de diciembre. Que efectivamente entren los 40 megas que va a estar aportando las empresas a carbón Punta Catalina a partir de que sean encendidas en periodo de prueba en este mes de octubre o en el mes de noviembre. Han dado varias fechas, han dicho octubre, han dicho noviembre, han dicho diciembre. Bueno, pues estamos en octubre, si es en octubre, a partir de octubre, si es en noviembre ya falta poco para hacer, si fuese en diciembre por igual. Y que también se resuelva entonces las otras plantas que han tenido que salir del mercado por de operación, por este tema de los mantenimientos, porque eso constituye un verdadero dolor de cabeza. Hace ya más de un año del asesinato del profesor universitario Junior Ramírez por este tema relacionado con extorsión y con corrupción en la Oficina Metropolitana de Transporte, en la ONSA. Uno de los imputados es el empresario Eddie Santana Zorrilla. Las medidas de coerción contra este imputado, o sea, el seguimiento, proceso judicial contra este imputado o implicado se llevó a cabo en una primera etapa en lo que es la justicia, la fiscalía de Santo Domingo Este. Santo Domingo Este originalmente lo excluyó del complot para asesinar a Junior Ramírez y solamente le dictó medidas de coerción relacionadas con el tema de corrupción. Pues en el día de ayer, conociendo la revisión de las medidas de coerción, pero ya en el Distrito Nacional, quienes pensaban que a él le iría mejor, y era la denuncia que había hecho el doctor Ramírez, ese señor que es hermano del asesinado profesor Junior Ramírez, había dicho que iba a pedir el traslado de nuevo hacia Santo Domingo Este del caso de la ONSA, porque él decía que en esta jurisdicción judicial Eddie Santana Zorrilla tendría y el ingeniero Rivas tendrían ganancia de causa porque Rosalba Ramos era una fiscal que había sido recomendada con ella. No, pues miren, ahora mismo en la primera jornada del seguimiento a su caso, Eddie Santana Zorrilla lo que ha sido afectado. ¿Por qué? Porque la magistrada Evelyn Rodríguez lo que decidió del Distrito Nacional es incluir a este imputado dentro de el complot que dio, o sea, que finalmente asesinó al profesor Junior Ramírez. Así que de entrada le está yendo mejor de lo que esperaba todavía Argenis Contreras. Hace tiempo que está en los Estados Unidos siguiendo el proceso. Los Estados Unidos son muy lentos. Son lentos en la aplicación de la justicia. Yo digo que son efectivos, pero son lentos en la aplicación de justicia. Se pidió la deportación de este ciudadano hacia República Dominicana. En un momento se llegó a decir que iba a ingresar aquí de manera voluntaria. No lo ha hecho. Y hasta ahora diríamos, imputado principal e imputado vital en el asesinato de Junior Ramírez no está aquí en el país. Ya este hecho ocurrió un año y hace 2 meses. Argenis Ramírez tiene varios meses preso ya en los Estados Unidos, cumpliéndose todo el proceso de extradición hacia la República Dominicana. Él había nombrado a un abogado, el abogado doctor Balcácer. El doctor Balcácer después se retiró del caso porque él llamó a un programa de televisión, entonces empezó
a dar opinión. Entonces el doctor Balcácer decidió salirse de ese caso porque los abogados, cuando lo van a defender a usted de una acusación o de una imputación que se le formula, lo que hace es que habla con usted y negocia con usted lo que se llama una estrategia de defensa. Y usted tiene que acogerse a esa estrategia de defensa. Evidentemente que si usted no se acoge a ella, entonces el abogado se le hace difícil defenderle. Entonces, ¿qué hizo Balcácer? Bueno, me retiro. Entonces, después de ella no se ha vuelto a hablar del ingreso voluntario de Argenis Contreras a la República Dominicana para que se le juzgue por el asesinato de este profesor que ocurrió de manera espectacular. ¿Por qué? Porque se le fue a buscar a la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo mientras estaba dando clase. Se le llamó, él salió, se le introdujo en una guagua, dentro del vehículo se le asesinó o se le llevó y después su cadáver apareció por los lados de Mano Guayabo. Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir, se inició la investigación, entonces incluye empleada al principal, que era administrador, el ingeniero Rivas, que era el administrador de la ONSA, que tiene medida de coerción, y hay la persona que se dice que anduvo con Argenis Contreras en la guagua, también está preso. Este empresario Zorrilla salió de una vez como o sea, la medida de coerción que se le puso ya no fue por asesinato, sino solamente por el tema de la corrupción en torno a la reparación de vehículos, que era lo que estaba investigando Junior Ramírez, que se dice que él también estaba tratando de presionar para conseguir el recurso por esta vía. Es decir, que este caso ahora toma otro nivel con la inclusión del empresario Santana Zorrilla como imputado también en el expediente de asesinato del profesor universitario Junior Ramírez. Tenemos los periódicos. Nos vamos a los periódicos. Que nos dé un segundo, pues entonces, en lo que le damos ese segundo, vamos a hablar de la situación de Donald Trump. Jamás a usted se le ocurriría pensar que en la República Dominicana un periódico, vamos a decir un periódico de los impresos, o un periódico digital, vamos a decir de los más acreditados, usted jamás se le puede ocurrir pensar de que un periódico asuma una acusación como la que la formula el periódico New York Times a Donald Trump. El periódico New York Times está acusando a Donald Trump de haber construido su fortuna sobre la base de fraude fiscal. La historia que ha contado Donald Trump siempre es que su padre, que era un magnate, si él no es de origen pobre, le había prestado $1 millón para él iniciar sus negocios, y hoy día Donald Trump, en términos de posesión de activos, en términos de posesión de riqueza, es un magnate, Donald Trump. Digo que con ese $1 millón fue que empezó a negociar $1 millón de dólares. Si usted hace el ajuste, estaríamos hablando que serían como $40 millones hoy día. Por lo que dice el New York Times, es que el padre de Donald Trump lo que hizo fue ocultar ingresos para no pagar impuestos y utilizar esos recursos y solo dándoselo a su hijo. Entonces su hijo construyó todo un imperio, pero Donald Trump hoy día es el presidente de los Estados Unidos. Y el New York Times sale que el presidente hizo fraude fiscal para hacerse rico, utilizando la fortuna de su padre. Donald Trump lo que dice es que se siente indignado con esta declaración, con esta acusación que le hace el New York Times, pero no puede pasar de ahí. En cualquier otro país de la región, un periódico acusa al presidente de la República de evadir impuestos o de enriquecimiento ilícito, usted puede estar seguro de que junto con ese titular, junto con poner el titular en el periódico, cierra el periódico y le dice: señores periodistas y personal administrativo de apoyo, vámonos, porque sabe que lo van a cerrar. Pero así es
democracia del norte, con sus virtudes, con sus defectos, con todas las indignaciones que a nosotros nos causa cuando impone sus condiciones a cualquier de nivel, porque es el imperio más grande del mundo, y en el caso de la República Dominicana estamos en el trasero de los Estados Unidos, así que nosotros estamos muy influenciados por los Estados Unidos. Vámonos a los periódicos. Popular, a tu lado siempre, presenta. Vamos a ver qué nos tiene el Listín Diario. Es que fue cruel, muy cruel, testimonio de una joven a la que un pastor evangélico violó dentro del templo cuando era apenas una niñita. Es decir, que no solamente son los sacerdotes, en este caso es un pastor. Iglesia Católica desaprueba actos de pedofilia en el clero. Los curas están tras las rejas en el país. Papa reúne a obispos en medio de escándalos. En la foto de portada, homenaje a los Rosarios, agrupación. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, entrega un reconocimiento a los integrantes de la legendaria agrupación merenguera Los Hermanos Rosario, con ocasión de arribar a sus 40 años en la música. La iniciativa del diputado de la provincia de la Altagracia, Hanley Amado Sánchez Melo, expresa que la orquesta ha mantenido una carrera ejemplar y digna de emular. Trump se indigna ante el reportaje de New York Times, ese era lo que comentábamos. Cámara aprueba proyecto de ley contra JUCA. La Suprema anula más títulos de Bahía de la Bahía de las Águilas. Ahí vemos también en el recuadro la visita de embajadora de Estados Unidos, visita al presidente en el Palacio Nacional. La embajadora de Estados Unidos en el país, Robert Bernstein, visitó ayer al presidente Danilo Medina en su despacho del Palacio Nacional, donde conversaron sobre temas de interés. Servicio Nacional de Salud canceló a 7 directores de hospitales. Todavía no ha entrado en efecto, disposición migratoria. Esto se refiere a una disposición de los Estados Unidos que íbamos a comentar, entramos a la parte de los periódicos. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veamos qué nos trae el periódico de hoy. Encuesta Galo hoy. Obra educativa, principal luz de Danilo. Delincuencia e inflación, principales problemas. Es imposible reducir los impuestos a los hidrocarburos. Eso lo dice el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz. Según la Casa Blanca, artículo es un ataque totalmente falso. Esto es el ataque a Donald Trump. El presidente Donald Trump enfrentado al New York Times. El presidente estadounidense Donald Trump rechazó ayer como aburrida y falsa la investigación del diario New York Times, que asegura que construyó una parte importante de su fortuna gracias a prácticas fiscales dudosas y fraudulentas. Donald Trump describió el artículo aparecido este martes como una pieza de ataque muy vieja, aburrida y contada a menudo. Sumadas, el 97% de sus noticias sobre mí son negativas, dice Donald Trump. Designan comisión bicameral, conocerá proyecto de presupuesto. Juez Ortega Polanco continuará el martes el caso Odebrecht. El juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, se reservó ayer para el próximo martes el fallo sobre las incidencias presentadas por los abogados de la defensa en el juicio preliminar que se le sigue a los imputados del caso Odebrecht. El Ministerio Público pidió rechazar los incidentes. Cabildo de 4 partidos lucharán por mayores ingresos presupuestarios de los municipios controlados por el PLD, PRM, PRD y Partido Reformista Social Cristianos acordaron luchar por un presupuesto justo para los ayuntamientos para el próximo año. Además, las entidades que agrupan a los gobiernos locales fueron acogidas por consenso. Altagracia Tavares, directora ejecutiva de FEDOMO, asegura que la municipalidad se mantendrá unida como una sola familia. Estos son los titulares del periódico Hoy.
Vamos a ver qué nos tiene el Diario Libre. El Diario Libre en su noticia principal. Estados Unidos evalúa opciones con países que establecieron relaciones con China. Embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Jens Mans, dijo que su gobierno se mantiene analizando decisión de República Dominicana, Panamá y los salvadoreños. Bertel se reúne con Medina y directores de medios. Ahí vemos que los Yankees imponen su poder y avanzan, derrotaron 7-2 a los Atléticos de Oakland. Luis Severino no pudo ganar, pero pichó 4 entradas y 2 tercios y diríamos que le fue bien, le fue bien. El presupuesto de cada 100 pesos, 25 serán de préstamos. Me parece que esa noticia no se corresponde con la verdad. De cada 100 préstamos que ingresen al Estado, 25 serán para pagar intereses sobre préstamos. Bueno, puede ser una noticia también, un cruce de variables, como decimos los economistas. Especialistas creen que Danilo Medina aplastará a Leonel Fernández en el Comité Central. Pronto lo veremos, eso es en noviembre. Intran sancionará a choferes por aumentos. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo lo hará? ¿Un policía para cada chofer? Parece difícil. Juez incluye a empresario en el proceso judicial de Onza. Eso es lo que comentábamos sobre Eddie Santana Zorrilla, de que ahora forma parte del expediente acusatorio por el asesinato del profesor universitario Junior Ramírez. Estos son los titulares de Diario Libre. Veamos qué nos trae el día. El día. Gobierno guarda los recursos para concluir plantas Punta Catalina, energía. El ministro de Hacienda revela previsión sobre los bonos soberanos. Mercado favorece que las gasolineras también vendan gas licuados de petróleo. Ambiente sale a defender obra en Los Tres Ojos. Conflicto. Legisladores del PLD y de la oposición chocan por la terminal de autobuses. Ángel Esteves, ministro de Medio Ambiente, aseguró que esa organización en los alrededores de Los Tres Ojos no tendrá ningún impacto con los recursos y en el entorno ecológico, como alega quienes rechazan el proyecto. En el sumario, muerte de Junior, empresario incluido en expediente de Onza, sobornos. Otra vez, el juez de la Suprema Corte de Justicia recesa caso de Odebrecht. Bahía de las Águilas, tribunal devuelve más tierras al Estado. Visita de cortesía. Embajadora de Estados Unidos en Palacio, el presidente Danilo Medina y Robert Bernstein hablaron sobre temas de interés común para ambas naciones. Estos son los titulares del diario El Día. Veamos qué nos tiene el Caribe. Vehículos alojados en el canódromo serán subastados. ¿Qué dice la ley sobre el particular? Porque ahí ¿qué es lo que llevan ahí? Los vehículos que chocan, entonces en lo que los afectados resuelven su situación de salud como quedan, o lo que decide el seguro, los vehículos permanecen ahí. Yo sé que es una carga, pero hay que ver lo que dice la ley. ¿Hasta qué tiempo pueden estar ahí sin que sus dueños vayan a hacer la reclamación correspondiente? Llevan a juicio Cristina Fernández por lavado de activos. Cristina Fernández, la expresidenta de Argentina y legisladora, ella es senadora. Ley potencializó tributos a los combustibles, que cada vez que se aprueba una reforma tributaria se le aumenta el impuesto a los combustibles. El tenis fue mi mayor privilegio. No veo, desde aquí no leo el nombre de este gran deportista y no tengo aquí la versión impresa del Caribe. Surgen otros aspirantes en el PRD, en el PRM y en el PLD. Tony Peñaguaba anunció que aspira a la presidencia de la República por el PRD. Wellington no, también lo había hecho lo dijo por el PRM y varios son los candidatos del PLD. La menor fue quien reveló a superior el abuso del cura. Presidente se reúne con la embajadora de Estados Unidos, Robert Bernstein. Ahí los vemos sonrientes en la foto de portada. Estos son los titulares del periódico El Caribe. Veamos qué nos tiene el Nuevo Diario. El Nuevo Diario, Danilo Medina y la embajadora de Estados Unidos abordarían nexos RD-China. Juez, caso Odebrecht fallará. Incidente próximo martes. El juez Francisco Ortega Polanco se reservó
para el próximo martes decidir varios incidentes planteados por la defensa de los encartados en el caso de corrupción de Odebrecht. Reenvío rechazado por los abogados defensores a quienes no se les permitió contestar las exposiciones de los fiscales. Noticias falsas. José Antonio Rodríguez informó que República Dominicana propuso a la UNESCO Observatorio de la Verdad para cambiar difusión de noticias falsas. En el editorial, un aeropuerto en Pedernales. Este es el editorial de Percio Maldonado en el periódico El Nuevo Diario. Estos son los titulares del Nuevo Diario. Veamos qué nos tiene El País. Los mercados brasileños dan su apoyo a Bolsonaro. Este es el candidato presidencial de ultraderecha que encabeza los sondeos electorales en Brasil en las elecciones del próximo domingo. Esto es un espaldarazo de que los mercados entonces se sientan cómodos con su triunfo si así ocurre finalmente el próximo domingo. La justicia peruana anula el indulto a Alberto Fujimori. El presidente catalán se queda solo en su ultimátum de quitarle apoyo al jefe de gobierno Pedro Sánchez. Un tiziano cae al suelo en un monasterio español y se desgarra. Paralizada una ley a favor de la población tras esto es en el Uruguay. Nobel de Química a los domadores del poder de la evolución. Estos son los titulares del periódico El País y con ellos concluimos la lectura de los titulares de los periódicos nacionales y en el caso del País, el periódico Global. Popular, a tu lado siempre. Nos vamos a la pausa y al retorno vamos a hablar de qué dice la encuesta Gallup sobre cuáles son los principales problemas que aquejan al país. Evolucionar con Azul se puede explicar de la siguiente manera. Imagina a tus clientes tapeando sus móviles o tarjetas en nuestras terminales para más comodidad a la hora de pagar. O haciendo ellos mismos sus pagos en nuestra solución integrada con firma digital. O tú mismo, cobrando a domicilio con toda la movilidad que te ofrece Azul Go. Además, podrás recibir pagos de las principales marcas de tarjetas, disfrutando de toda la innovación que traen nuestras soluciones inteligentes a tu negocio certificadas PCI. Por eso, con nosotros, tu negocio cuenta con un aliado para cerrar siempre en azul. Nos gusta construir. Nos gusta trabajar en equipo. Imaginar que cada edificio se llenará de experiencias y de sueños. Que con cada esfuerzo abrimos nuevos caminos. Sabemos que también hay dificultades. Y a veces hasta tenemos que empezar de nuevo. Pero siempre estamos dispuestos para ayudar allí donde nos necesiten. Nos gusta crear proyectos que duren toda una vida. Nos gusta construir juntos para la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Más que obras, somos servicios. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación.
Royal Lavandería, cada día más cerca de ti, con su nueva sucursal ubicada en la avenida Enriquillo, esquina Bayacán, donde encontrarás expertos sastres y modistas para toda clase de entalle y alteraciones. Esas prendas de vestir que ya no usas porque has rebajado de talla, no la tires. Ven a Royal Lavandería y te quedará como nueva. Recuerda que somos expertos en limpieza y empaque al vacío de traje de novia. Abierto los domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde en Los Cacicascos. Royal Lavandería en Arroyo Hondo, Bellavista, Naco, Gasco y La Esperilla. Servicio a domicilio gratis. Royal Lavandería. De acuerdo con la Gallup, el problema que más aqueja a los dominicanos es la delincuencia. El 66% de los entrevistados dijo que ese es su principal problema. El segundo problema que aqueja a los dominicanos, con un 46.8%, es la inflación, el alza del costo de la vida. El tercer problema es la escasez de fuentes de trabajo. Estos son los tres problemas que en todas las encuestas salen encabezando las preocupaciones de los dominicanos. Otro problema que preocupa a los dominicanos es la corrupción administrativa. Bajó un 22.6%, ya ocupa el cuarto lugar, había estado primero y segundo lugar. Y el otro problema que está aquejando a los dominicanos son los apagones, un 20.3%. Yo creo que con esta entrega ya de hoy concluye las publicaciones de lo que es el periódico Hoy, que sirven de medir cómo andan las preferencias políticas, cuáles son los problemas que aquejan el país, cuál es la valoración que tienen los dominicanos de cómo marcha la economía. Hasta aquí, a la misma hora, pero continúen con nosotros, que ahora viene Despierta RD con Alberto Caminero y su equipo de trabajo. En un mundo tan rápido y vanguardista, tener presencia en la internet y redes sociales se hace imprescindible para lograr potencializar tu negocio a la cumbre del éxito. Por eso surge Octomedia. Nos encargaremos de que estés en la mira del mundo y el consumidor según tu blanco de público. Somos manejo de redes sociales, creación de contenido multimedia para tus productos y servicios, diseño y asesoramiento de estrategias para campañas políticas, solución de conflictos y consultoría en crisis, manejo y asesoría de imagen corporativa y artística, manejo de medios, relaciones públicas y media tours, maestría de ceremonias, montaje de eventos y logística, circuito cerrado de televisión, transmisión en vivo HD y 3D. Octomedia, es hora de llevar tu negocio al siguiente nivel.